Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Si hoy le pudieras preguntar a Guillermo Miller su versículo favorito, sin duda te diría Daniel 8:14, pues este pasaje cambió su vida. Aquí su historia. Guillermo Miller nació en un hogar cristiano en 1782, aunque abandonó sus convicciones religiosas en los primeros años del siglo XIX en favor del deísmo, creencia escéptica que rechaza el cristianismo y se centra en la lógica y la razón, anteponiendo que Dios creador olvidó a su creación. Pero Dios, quien lo había asignado para una obra, jamás se alejó de él, convirtiendo cada oportunidad de su vida en un llamado de amor. Una de ellas, y la que obtuvo frutos, fue su enlistamiento y participación en el comienzo de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812. Miller pasó la mayor parte de la guerra trabajando como reclutador, pero el 1 de febrero de 1814 fue promovido a capitán y vio por primera vez acción en la batalla de Plattsburgh, donde las fuerzas americanas, sumamente superadas en número, vencieron a su contraparte británica. Miller llegó a ver el resultado de esta batalla como milagroso y, por lo tanto, en desacuerdo con su opinión deísta de un Dios distante, alejado de los asuntos humanos, escribió posteriormente: Me pareció que un ser supremo debió haber observado los intereses de esta nación en una forma especial y nos liberó de las manos de nuestros enemigos. Un resultado sumamente sorprendente. Contra tales probabilidades, me pareció el trabajo de una fuerza más poderosa que el hombre mismo. Este fue el inicio de una conversión personal que resultaría en un movimiento poderoso y bendición para muchos. Con su nueva convicción, pero aún permeado de su antigua ideología, Miller decidió investigar de forma profunda y analítica la nueva verdad que llegaba a su vida. Siendo desde siempre un ávido lector y pensador, Miller se convirtió en un estudiante de la Biblia particularmente celoso. ¡Qué bella ironía! Quien fuera crítico acérrimo de las creencias más profundas de Dios, ahora las defendía con ahínco y las atesoró de tal forma que ellas le abrieron el camino hacia aguas más profundas y decisivas en su estudio. Con el Génesis y leí versículo por versículo y no avanzaba hasta que el significado de los diferentes pasajes se me revelaba, librándome de mi aflicción. Con la ayuda de la concordancia de Cruden examinaba cada pasaje, lo analizaba, permitiendo siempre que fuera el Espíritu quien diera respuesta a las interrogantes, y mi convicción era clara. Durante 2 años se sumergió en tal estudio, que dio como resultado la preparación para una verdad profunda revelada en un pasaje extraordinario. Sí, Daniel 8:14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Su corazón se llenó de gozo al reconocer que la segunda venida y purificación de la tierra sería previo a los 1000 años de paz de Apocalipsis 20. Esto lo había encontrado a través de sus estudios, pero consciente de que su verdad iba en contra de todo lo aceptado por el cristianismo hasta ese momento, guardó la interpretación para sí, hasta que Dios mismo, de forma providencial, lo llamó. Aunque Miller estaba convencido de sus cálculos en 1818, continuó sus estudios en privado hasta 1823, para asegurarse de la autenticidad de sus interpretaciones. En septiembre de 1822, Miller plasmó formalmente sus conclusiones en un documento de 20 puntos, incluido el artículo 15. Yo creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, casi en puerta, aún dentro de 20 años o antes de 1843. Cuando la verdad llegó a su vida, Miller dedicó 5 años más a la examinación de su conclusión, y fue solo 7 años más tarde que se atrevió a comentar a sus vecinos con muy poco resultado. Durante 9 años la convicción creció y una voz sublime le invitaba a compartir sus estudios, pero no estaba dispuesto a ir en contra de la corriente. Hizo un pacto solemne con Dios: a menos que alguien le hablara, no compartiría el mensaje. Pero poco imaginaba este humilde granjero temeroso de Dios lo que Dios estaba haciendo. Solo media hora después de concretar el pacto, Dios abrió el camino con una invitación especial a predicar específicamente del segundo advenimiento.
Inmediatamente salió de casa para pelear con Dios durante 1 hora. Estaba airado, enojado conmigo mismo por haber hecho esa promesa. Me rebelé contra el Señor y decidí no ir. Finalmente, el Señor venció su corazón. Comprendió lo mucho que le debía, vio las grandes maravillas que tenía a su alrededor. Entendió que su misión en la compañía de Dios no sería una carga, sino un privilegio, uno santo y hermoso. Su primera predicación produjo varias conversiones y de allí en adelante Miller recibió innumerables invitaciones a predicar la palabra de Dios durante 13 años y se convirtió en el paladín de un movimiento, en un heraldo de Dios que con todas sus fuerzas, entrega y recursos habló de la verdad de Daniel 8:14 y su interpretación, la segunda venida de Cristo Jesús. Muchos creyeron en su verdad y aun cuando ésta no era completa, abrió los ojos de muchos y los regresó a la esperanza del advenimiento. Dios le dio palabras a un militar granjero para que hablase por su voluntad. Como un carbón encendido, sus palabras reavivaron a muchos y su convicción se proliferó por el mundo. Aún después del gran chasco, muchos creían en sus palabras, pues éstas eran sinceras. El 5 de diciembre escribió una carta con las siguientes líneas: Hermanos, estén firmes, no dejen que ningún hombre tome su corona. He fijado mi mente en otro tiempo y así pienso estar hasta que Dios me dé más luz. Y ese tiempo es hoy, hoy y hoy, hasta que Él venga y vea yo a aquel a quien mi alma anhela. Guillermo Miller bajó al descanso el 20 de diciembre de 1849, pero nunca perdió la fe en la segunda venida de Cristo. Sus ojos se cerraron con la convicción de que Dios lo había rescatado, que Dios lo había transformado, que Dios lo había llamado a predicar y que pronto lo vería. Su corazón lleno de paz descansó esperando a su Señor, a su Salvador de Plattsburgh, como él le llamaba, a su amigo fiel, en quien había creído y a quien había servido fielmente. Y sin duda, Él lo levantará de la tumba. Cuando por fin toda muerte y dolor termine, Miller verá a su Dios regresando en gloria y majestad.